La palabra del Señor para luego dar gracias a Dios por la palabra. Primera de Reyes, capítulo 1, y vamos a leer nuevamente en nuestro texto base, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 11 al verso 15. Primera de Reyes. Cuando estén ubicados, digan amén. Y así podemos lecturar la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 11 al verso 15. Cuando estén ubicados puede decir amén. Todavía falta que se ubiquen. Primera de Reyes capítulo 1, verso 11 al verso 15. Amén. ¿Están ubicados? Entonces leemos la escritura en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, dice la escritura, verso 11, habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré, le dijo Natán, tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó, verso 16, e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos has regalado. Gracias, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Dependemos indudablemente de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia y del sustento que cada día nosotros necesitamos. Dependemos de ti. Nosotros hoy, Señor, que vamos a compartir tu palabra, que vamos a recibirla, Señor, oramos para que la palabra sea buena, para que la palabra tenga lugar en nuestros corazones, para que la palabra nos muestre un camino mejor, y que por la palabra, Señor, nosotros podamos ser edificados en esta mañana. Creemos que estamos bajo pacto de la sangre del Cordero, que estamos bajo un nuevo pacto, y nosotros creemos que la intención de las tinieblas, lo que oprime y deprime la mente y las cautiva ahora, creemos que es nulo, inoperante, inactivo en el nombre de Jesús de Nazaret, y desatamos como iglesia tu bendición en esta mañana, de tal manera que el Espíritu de Dios, quien inspiró la palabra, la inspire, la revele al corazón, y que la palabra vaya conforme a cada necesidad. Pedimos la obra tuya, Espíritu Santo, para que así sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, queremos darte gracias en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Damos la gloria al Señor. Bien, la vez pasada compartimos acerca de este texto base, donde la escritura dice en el verso 12: ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Cuando nosotros hablamos del consejo, estamos hoy compartiendo la frase que toda decisión en la vida se necesita el consejo. Hemos hablado del consejo haciendo referencia a una opinión. Una opinión tiene que ver con un juicio subjetivo sobre algo o sobre alguien, basado en la
propia percepción o punto de vista. Algunas veces nosotros conversamos, hablamos y tocamos temas con personas donde nosotros decimos, yo opino que eso no es así, yo opino de otra forma. Es un juicio subjetivo sobre algo o alguien basado en su propia percepción o punto de vista. Estamos hablando del consejo. Es un tipo de consejo, normalmente este tipo de opinión se da cuando hay personas. También hablamos nosotros acerca del consejo cuando hay una recomendación. Y la recomendación es una propuesta práctica, objetiva, orientada a la acción inmediata, que ella sugiere cómo podemos resolver un problema y también guía a alguien a decisiones específicas. Así que esa es una recomendación, haciendo referencia a la expresión recomendación a consejo. Hablamos un juicio subjetivo, opinión. Hablamos una propuesta que orienta, una propuesta que resuelve el problema y que tiene acciones inmediatas, recomendación. Hay otro tipo de consejo que es cuando estamos íntimos, solos, en secreto. Usted sabe que a veces uno, hay alguna situación, circunstancia y nosotros nos apartamos. Cuando nos apartamos allí, estamos solos, íntimos, en secreto y comenzamos a pensar cosas. Eso que pensamos, eso tiene que ver con consejo. Aún usted estando solo, en secreto, en intimidad, usted puede venir allí pensamientos, esos son consejos. Esos consejos también influencian en las personas. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Hay gente que en la intimidad, en los secretos, cuando están solos, tiene pensamientos malos. Otros tienen pensamientos buenos. También está pensar relacionado al consejo deliberadamente. Y es cuando una persona sobre algo piensa, reflexiona, puede medir los pros y los contras y toma la mejor opción que favorece a su vida. Eso tiene que ver con consejo también. Toda persona que son un poquito más inteligentes que otros, ellos entonces piensan, reflexionan, consideran los pros y los contras y toman la mejor opción. Esos son los más inteligentes. Pero también estamos hablando del consejo de Dios. Y cuando hablamos del consejo de Dios, está hablando que el consejo de Dios es un poder. ¿Por qué es un poder? Porque tiene facultad, habilidad de hacer que las cosas sucedan, aunque no la vemos. Por eso que el consejo de Dios, que es un poder, supera todo tipo de consejo. A nosotros, por la gracia del Señor, nos fue dada la palabra, que es consejo. Se nos fue dada a nosotros también el Espíritu Santo, se nos fue dado también por amor al Señor, nuestro Salvador, y se nos fue dado también la capacidad de parte de Dios para ser dirigido por Dios. Todos nosotros necesitamos el poder del consejo que supera todo consejo. Amén. Así que nosotros vamos a hablar algunas cosas interesantes que hace el poder del consejo. El poder del consejo, indudablemente, todos nosotros lo necesitamos. Así que podemos ir a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, primer libro de la Biblia. Amén. Dice la Escritura. Génesis capítulo 49, verso 1 al verso 7, leamos estos 7 versículos interesantes. Dice así la palabra. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd
hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, y le dice, no serás el principal. Pero por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Verso 6, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y dice esa palabra que la usan muchos por allá. Dice que fue fieros y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Cuando usted lee todos estos versículos hasta el versículo 33 del capítulo 49 del Génesis, usted se va a encontrar en esa historia que vino espíritu de consejo, en otras palabras, espíritu de poder, que hace que las cosas suceden. Y viene, llama a sus hijos Jacob y le dice, venid y escuchad mi consejo, ¿qué le va a acontecer en los días que vienen? Así que vino espíritu de consejo sobre la vida de Jacob y comienza, llama a Rubén y luego a Simeón, a Leví, y luego va cronológicamente con los otros hijos que conforman las 12 tribus de Israel y le dice que va a venir en el futuro. Encontramos acá que el consejo de Dios viene para advertir, viene para darnos prudencia y viene como un designio de la vida. En el caso y de esta experiencia que relata la historia de Jacob. Cuando el consejo viene de parte de Dios, como estamos hablando, tiene la capacidad, tiene la facultad de hacer que las cosas sucedan. Cuando por espíritu de consejo dado a Jacob para los hijos de Jacob, tal como Jacob lo proclamó, lo habló, así aconteció. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios tiene el poder de hacer que las cosas sucedan o acontezcan. Así que viene, llama a Rubén y le dice, Rubén, te quiero decir algo, Rubén. Eres el primero, mi fortaleza, el primero que sale de mis lomos, eres tú. Pero por cuanto fuiste al lecho de mi cama y hiciste vileza, entonces no serás el principal. Así aconteció con la vida de Rubén, aunque Rubén era el primogénito era el valorado, el más importante en esa historia y esa cultura. Aunque era el primero, por espíritu de consejo, Jacob le dice, no vas a ser el principal, otro va a ser el principal. Cuando leemos la historia, el principal era Judá y su descendencia, la tribu de Judá, por la cual iba a venir el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador. Es por eso que fue el primero, aunque no fue el primero de los hijos. Porque una de las cosas, cuando el Espíritu de Dios estaba obrando en los hijos de Jacob y en otros no, otros le dieron importancia al Espíritu de Dios, al consejo de Dios, otros hijos no le dieron importancia al consejo de Dios. Entonces, por causa de ello, vino consejo a Jacob, dile lo que les va a venir en los días postreros. Tal como lo anunció Jacob, así aconteció. ¿Qué nos enseña el poder del consejo?
Cuando el poder del consejo viene de parte de Dios para alguien, le advierte, lo hace prudente, lo prepara para lo que viene. Cuando el consejo viene de parte de Dios. Cuando no hay consejo y suceden situaciones, circunstancias de la vida, no sabemos qué hacer. Nos angustiamos, desesperamos, nos deprimimos y nos oprimimos. ¿Por qué? Porque no hay consejo de parte de Dios. Cuando hay consejo de parte de Dios, Dios comienza a obrar sobrenaturalmente en todo aquel que tiene valor, importancia al consejo de Dios. El consejo de Dios no es cualquier consejo. Hemos hablado que el consejo de Dios supera todo tipo de consejo. Es por eso que encontramos a un Jacob donde tuvo encuentro con Dios en el desierto, donde no había nada. Allí se le aparece Dios a Jacob, trata con Jacob, lo lleva a tierra. ¿Y cómo salió Jacob de esa tierra, familia de su madre? ¿Cómo salió de esa tierra de Labán riquísimo, dice la palabra? ¿Por qué? Porque él, Jacob, cuando tiene un encuentro con Dios, dice la palabra que hace voto con Dios. Y le dice, de ahora en adelante tú serás mi Dios. Y hace una oración, si me dieres esto, y le pide 5 bendiciones. Y en esas 5 bendiciones, tú serás mi Dios, y al diezmo de todo, yo te lo daré. Hizo un pacto con Dios. Debido al consejo de Dios, cuando Dios se le aparece y tiene un trato con él. Luego, cuando sale riquísimo de ese lugar para ir para su casa, tenía miedo porque Esaú le había amenazado con quitarle la vida y tenía años sin verle. Y cuando va otra vez a un encuentro con Dios, Dios se le aparece, le cambia el nombre, de ahora te llamarás no Jacob, sino Israel, porque de ti saldrán bendiciones y descendencia de mi parte. Ya serás llamado Israel. Cuando sale de ese lugar, que tiene un encuentro con Esaú, Dios le libró a Jacob. Esto quiere decir que cuando vino el consejo a Jacob, en los 2 tratos principales en el desierto y luego cuando sale de las casas de Labán, que va a un lugar solitario, también desértico, Dios allí con el consejo obró sobrenaturalmente. Y fíjense que cuando Dios habla por consejo, Dios le advierte a Jacob. Y le dice, es importante que me conozca, porque yo te voy a bendecir. Por eso es que hace voto y es por eso que declara, tú vas a ser mi Dios desde ahora en adelante. No se puede vivir un presente exitoso y nada puede garantizar el futuro si no está el consejo de Dios. El consejo de Dios vino en el presente a Jacob y le bendijo. Sale de la tierra de Labán y otra vez tiene un encuentro con Dios y Dios le libra, porque el consejo de Dios viene para advertirte, viene para traer prudencia y viene como designio. En otras palabras, cuando hablamos de designio es que lo que va a acontecer en el futuro ya Dios lo ha declarado. Designio. Una de las cosas del consejo de Dios es que hace esas cosas. Cuando usted lee, por ejemplo, usted va a leer allí Proverbios, y vaya a Proverbios y va a leer capítulo 1, y vaya a Proverbios capítulo 1. Cuando diga amén, ya sé que está ubicado. Dice, verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Lo leyó conmigo, ¿verdad?
Después luego dice así, al principio, verso 7, de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Escritura nos está enseñando nuevamente que el consejo de Dios trae prudencia, te advierte y trae designio al consejo de Dios. Qué bueno es que en la vida el consejo de Dios esté con nosotros porque nos advierte. No tomes ese camino, no te equivoques, no vayas a tomar esa decisión. El consejo de Dios tiene el poder de advertir. Nos advierte de aquellas consecuencias y aquellos daños por nuestras decisiones erradas y equivocadas. Por eso es importante el consejo de Dios. Necesitamos en la vida ser advertidos, no tener las consecuencias de ello. Por eso que muchos de nosotros decimos, si lo hubiera pensado mejor, si esto me iba a pasar, yo no tomo esta decisión. ¿Y ahora qué voy a hacer con estos problemas que tengo? Por decisiones. Cuando el consejo viene de parte de Dios, te evitas esas consecuencias, porque el consejo de Dios viene para advertirte. Por eso dice la palabra, para recibir el consejo, y dice allí la Escritura, de prudencia. Por eso es importante el consejo de Dios. No hay más negativo que una persona que tenga que tomar decisiones. Como estamos hablando, todas decisiones son influenciadas por el consejo. Bien sea que sea consejo de Dios, influencia buenamente, bien sea aquello que nosotros pensamos según nuestras pasiones y deseos, nuestro consejo es lo que voy a hacer, es lo que yo quiero hacer sin medir las consecuencias. ¿Por dónde viene el consejo? El consejo de Dios es el que prevalece. Qué bueno es en la vida. Usted no sabe si desde niño la palabra de Dios estuviera obrando en mi vida, de cuántos males me hubiese yo librado, de tantas cosas que he vivido. Y yo sé que usted también, de cuántas cosas Dios no los hubiese librado. Algunos que están en el Señor se equivocan, luego recapacitan, me equivoqué. Pero si el consejo de Dios estuviese latente allí, no te equivocas, porque te advierte, por allí no vas a hacerlo. Ahí me decía Luis Alberto, bájate de esa mata. Y yo estaba en la parte alta. Tenía como 11 años de edad. Y estaba como a una altura de 10 metros. Y yo tenía por costumbre de una rama, saltaba, me agarraba de otra rama y pasaba a otro tronco. Cuando subo esa rama, el tronco se partió, la rama se partió. Y fui cayendo, tratándome de agarrar en esa caída como de 10 metros. Me agarraba. Allí pude amortiguar los golpes. Entonces tuve 2 fracturas. Y me acordaba de mi mamá. No te subas allí, Luis Alberto. El consejo advierte, pero cuando es de parte de Dios, tiene que ver con designio, tiene que ver con el futuro de tu vida. Porque el consejo de Dios, como estamos hablando, trabaja en tu presente y trabaja en tu futuro. Por eso que la vida de Jacob, la vida de Abraham, cuando vino el consejo de Dios, sus vidas cambiaron. Porque trabajaron en su presente y trabajaron luego en su futuro. Qué bueno es tener un consejo de Dios que hace las cosas por ti. El consejo de Dios, uno de los trabajos del consejo de Dios es hacer las cosas por ti. Solamente tenemos que caminar en la obediencia para que el consejo de Dios haga las cosas por mí. Importante es el consejo de Dios. Es una gran herramienta el consejo de Dios. Nosotros indudablemente necesitamos el consejo de Dios.
Porque es un poder, diga poder. El consejo de Dios es un poder. Necesitamos el consejo de Dios. Así que en esta escritura que nosotros hablamos acerca de Génesis, nosotros encontramos esa gran historia de Génesis. Amén. Cuando nosotros vamos a libro de los jueces, vaya al libro de los jueces. ¿Está conmigo? Libro de los jueces. Déjenme aquí yo el libro de los jueces acá, por favor. Jueces, capítulo 2. Amén. Dice la escritura, verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y sepultaron en su heredad en Timnán-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué se levantó? Una nación o una generación que no conocía a Dios ni la obra de Dios. En otras palabras, se levantó una generación que estaba falto de consejo de Dios. En una nación, en cualquier punto cardinal de la tierra, una nación, un lugar que no conozca a Dios no le favorece ni le ayuda. Porque cuando habla en la escritura del conocimiento de Dios, está relacionado al consejo de Dios. Y mire que qué cosa tan difícil, tan delicada esa, acerca del consejo de Dios. Y quiero hablarte este segundo caso que aparece aquí en el libro de los jueces para hablar algo interesante. ¿Está conmigo? Dice Jueces capítulo 19. Vaya capítulo 19. ¿Está conmigo? Dice la escritura. Jueces capítulo 19, el último versículo, que es el versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto, toma consejo y habla. ¿Cuál es la historia que aparece allí en los versículos 1 en adelante? La historia es que una mujer de una de las tribus de Dios, del Señor, o de las tribus de Israel, le había sido infiel a su esposo. Ya estaba establecido qué se hacía con una mujer en esa historia, cultura, que le era infiel. Ya Dios tenía los preceptos ordenados qué hacer con ello. ¿Qué hizo este hombre? Por falta de conocimiento de Dios, sin saber qué hacer, llevado por su sentimiento, es que yo estoy enamorado de ella, yo la quiero, pero le fue infiel.
Y eso en esa historia era un error para una mujer que le costaba la vida. Pero este hombre, llevado por sus sentimientos, impulsados por ello, va a la casa de su padre donde estaba esta mujer. Cuando llega allá, su padre lo ve, su padre estaba preocupado porque su padre pensaba, vino para acá, no es para algo bueno. Y su padre le hizo banquete, ellos allí comieron, compartieron, durmieron allí, y ahí estuvo 5 días en eso de comer y en eso de distraerse allí. Hasta que el hombre, te vas conmigo. Pero sucedió algo. Cuando ellos se van a una región y este hombre dijo, no, vámonos acá a esta familia de Gad. Vamos acá, no vamos a dormir en la plaza. Vinieron unos hombres y cuando llegan los hombres, danos a ese forastero y dándolos a ella también y a la otra mujer. Y le dijo, tengo una hija virgen aquí y tengo mi hija la otra. Hermanos, se las entregaron a esos delincuentes, abusaron de ella tan monstruosamente que ellas quedaron como desmayadas sin fuerza. Y entonces viene el hombre, la monta en la cabalgadura, se la lleva y después aconteció una atrocidad. Tomó esa mujer y hizo atrocidad con ella. Y debido a esa atrocidad que en 12 pedazos, hizo con ella 12 pedazos y la llevó. Por eso dijeron, nunca hemos visto cosas así. ¿Sabe por qué? Cuando no hay consejo de Dios, pasan cosas raras. Cosas que nunca hemos pensado que iban a pasar. Precisamente, en estos días en la noticia, 3 adolescentes le quitan la vida a un señor y cuando le preguntan en México, ¿por qué hicieron eso? Queríamos divertirnos. ¿Eso qué es? Una atrocidad. ¿Por falta de qué? De consejo de Dios. No, que aquí está un muchacho que es malo, un muchacho que es delincuente, ese es mal pensado, ese tiene malas intenciones. ¿Qué necesita esa persona? Consejo de Dios. Amén. Consejo de Dios. Donde no hay consejo, dice el libro de Deuteronomio, hay locura. El consejo de Dios tiene un poder de iluminar el pensamiento, de iluminar nuestra mente y tomar decisiones favorables a nuestras vidas y a los nuestros. Mira lo que hizo este hombre. Primero, el error de no tener respaldo de Dios, de buscarla. Y segundo, hice ese lugar. Él nunca pensó en lo que le iba a pasar. Y después perdió la memoria. Se desquició mentalmente e hizo atrocidad con esta mujer. Nosotros estamos en una sociedad difícil en este tiempo. Y nosotros no debemos dejar consejo de Dios para que bendiga a los nuestros, bendiga nuestra casa, nuestros hijos, bendiga nuestras comunidades, el lugar donde cual nosotros vivimos. Debemos nosotros tener presente el consejo de Dios. Y tantas cosas que suceden en las naciones y en este mundo por falta del consejo de Dios. Amén. No importa la circunstancia que vivamos. Si tenemos el consejo de Dios, sabrá Dios librarnos de esos malos momentos. Sabrá Dios cuidarnos y guardarnos de esos malos momentos. Sabe Dios cómo va a hacer las cosas para nuestra bendición, nuestra firmeza y que sigamos avanzando en la vida. Solamente Dios tiene el consejo.
Así que el consejo viene como una advertencia, viene como una prudencia, un designio. Pero el consejo de Dios hace falta para evitar atrocidades y cometer actos exageradamente viles que luego nosotros vamos a pensar, ¿y qué pasó aquí? Ay. Llegué a un lugar a hablar la palabra de Dios y cuando llego en ese lugar, una niña de 12 años embarazada. Dios mío, ven acá, ¿qué edad tiene esa niña? 12 años, pastor. Dios mío, está embarazada. Un cuerpo que no está capacitado, sus partes tampoco están capacitadas para engendrar hijos. A engendrar hijos, luego vienen una secuencia de enfermedades porque fue a muy temprana edad. Y le pregunté, ¿y el marido de ella? Él. ¿Y quién es él? Su primo. Después me llega otro caso. Una mujer con sus hijos. Y su esposo me decía, yo no sé por qué tengo tanto celo con mi esposa. ¿Y el celo de quién? No sé, de su papá. No sé por qué pasa eso. Dando una enseñanza en 4 oportunidades, esa mujer lloraba y lloraba. Llamo a mi esposa, mija, aquí pasa algo delicado, por favor, conversa con ella y ayúdala. Hasta que ella expresó, lo que pasa es que estoy enamorada, no de mi esposo. ¿Y de quién? De mi papá. Y yo, ya va, ¿tu padrastro? No, mi papá. Su papá la enamoró. Su papá le hizo mujer. Cuando comenzamos a aconsejarla, esa mujer gritaba que cuando todavía la traigo a la imagen, se me quiebra el corazón. Esa mujer pegaba gritos. No puedo, pastor, dejar a mi papá. Dios. Le dije a mi esposa, vamos a hacer ayuno por ella, porque aquí solamente Dios puede hacer algo por ella. Hasta que el poder de Dios con su consejo vino y le libertó. Después tuve amenaza de muerte de su papá. Y después, cuando pasan los años, pastor, a mi papá lo acaban de bajar de una cuerda, quería quitarse la vida. ¿Te lo puedo llevar para allá? Puedo traerlo, le dije. Cuando llegue ese hombre, oramos por él, le presentamos a Cristo, recibió al Señor, y donde me ve, pastor, ¿para dónde va para llevarlo? Amigo mío, salió de su problema. Mire, donde no hay consejo. Donde no hay consejo. Tantas cosas que ve uno y tantas cosas que usted ha visto. Porque el consejo de Dios, donde no está el conocimiento de Dios, el consejo de Dios, suceden atrocidades de la vida. Cosas increíbles. ¿Usted sabe qué es que un papá haga eso? Su papá, su verdadero papá. Y traigo a relucir el testimonio porque lo que quiero es persuadirle a usted que por favor nunca en su vida deje el consejo de Dios, por favor. Porque usted no sabe qué viene para el mañana. Y el consejo de Dios en su sabiduría está para advertirte, para traerte prudencia y para hacer de tu vida un designio poderoso donde vas a caminar con Dios y donde Dios siempre te va a ayudar. Dios estará contigo y Dios te va a bendecir, te va a proteger, te va a librar y te va a cuidar.
Amén. Por eso en este caso que nosotros encontramos acá en Jueces capítulo 19, el escritor dice, miren lo que pasó. Toma consejo ustedes, eviten esas cosas. Alguien en el camino que tenía luz de Dios dijo, esto pasa o estas cosas acontecen porque hay ausencia del consejo de Dios. Dios nos ama tanto a nosotros que nos da a nosotros el consejo para que no estemos en la vida sin dirección en la vida. El consejo de Dios indudablemente es algo que usted y yo necesitamos. Hay otro texto interesante en la Escritura y mira cómo es de interesante el versículo, ¿no? Que el versículo nos habla a nosotros con respecto allá de Deuteronomio. Vaya Deuteronomio. Y vamos a leer el libro de Deuteronomio. Y vamos a ver algo interesante que aparece allí con respecto al consejo de Dios. Es una historia que de verdad nos orienta y que nosotros necesitamos en la vida, indudablemente. Amén. Así que usted puede leer conmigo allí, número, capítulo 16. Por la hora vamos a adelantarnos, vamos allí, Deuteronomio capítulo 32, verso 28. Porque son muchos textos, 145 versículos, en toda la Biblia aparece la expresión consejo. No podemos hablar indudablemente de los 145 versículos. 136 versículos son del Antiguo Testamento y 15 versículos del Nuevo Testamento. Números capítulo 32, perdón. Números capítulo 32. ¿Está conmigo? Verso 28 dice así. ¿Qué dice? ¿32? ¿Está conmigo? Números, capítulo, número de Deuteronomio, ¿qué dije yo? 32, 28. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 28? Son muchos versículos que se confunden. Deuteronomio capítulo 32, verso 28. ¿Cómo dice? Dice así. Deuteronomio capítulo 32, verso 28-29. Porque son nación privada de consejo, y no hay en ellos, que dice, entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto. ¿Cuál? El consejo de Dios. Y se dieran cuenta del fin, que dice, que les espera. Amén. Cuando usted lee todos estos versículos, que son 50 y tantos versículos, 52 versículos, capítulo 32, usted va a encontrar algo interesante en este caso, del poder del consejo. Está hablando la Escritura de que el consejo es relacionado a una roca que trae refugio. Normalmente en la historia buscaban la roca para refugiarse, para tener protección, para tener seguridad, para en la roca allí poder ellos tener y llevar a cabo sus necesidades en una roca. Así que la Escritura está hablando que desecharon el consejo de la roca. La roca trae refugio. Cuando desechamos el consejo del refugio, porque el consejo
como poder, actúa como refugio. En la vida nosotros necesitamos refugio, necesitamos protección, cuidado, sustento, necesitamos un refugio en nuestras vidas. El consejo de Dios tiene esa capacidad de traer refugio a nuestras vidas. Y es por eso que estos versículos que habla acerca del consejo, donde no hay consejo, no hay refugio. ¿Usted nunca ha visto una persona desesperada, angustiada, porque no encuentra refugio? También la Escritura habla de las alas del águila, cómo traen refugio a sus polluelos. Porque en la vida nosotros no podemos descartar que siempre necesitamos la roca de la salvación, como dice la Escritura en esos versículos. Necesitamos en la vida un refugio en la vida. El poder del consejo actúa como un refugio en nuestras vidas. Te da cuidado, protección, te da alimento, te da sustento, porque así lo dice la historia. Usted va a encontrar la roca como refugio y aquellos que no quisieron el refugio de la roca, ¿cómo le fue a ellos? Le fue mal, porque se necesitaba el poder del consejo. Personas, recuerdo una vez en un trabajo, trabajando 30 y tantos metros de altura, y envié a un amigo a trabajar, un maracucho también, estamos en otro estado, y él sube, y él sufría de vértigo. Y cuando estaba allá, no había llegado todavía a los 30 y tantos metros, comenzó a pegar el grito, y comenzó a temblar, y empezó a decir, me voy a morir. Me dicen, hermano, usted es hermano, ayúdele usted. Yo. Usted debe saber que las personas cuando sufren de vértigo, ellos pueden usar su fuerza y te puedes venir con él. Y yo lo sabía. Y yo miraba una escalera que era totalmente vertical. ¿Y cómo hago yo con ese hombre? Espíritu Santo, por favor, que no pierda la vida, ni tampoco la pierda yo. Y me fui por el otro lado de la escalera. Y cuando yo estaba llegando, lo llamé por su nombre. Y le dije, José, soy yo el hermano. José, me estaba acordando y comienzo a relatarle una historia. ¿Te acuerdas de aquella vez, José? Y empecé a hablar con él. ¿Sí te acuerdas, José? Claro que sí, me dice él. Pero me voy a morir, no te vas a morir, José. No, chico. Y empecé a conversar con él. Y ahí fui subiendo. No me toques. Cuando pude discernir que no me iba a tocar, que no me iba a agredir, empecé, ya te amarré. Ya no te va a pasar nada. Vamos a darle un paso conmigo. Y cuando daba un paso, él estaba temblando. Y yo le decía, me estoy acordando de esto. Y le metí con... Cuando llegué, toda la gente estaba aplaudiendo. ¡Eh! ¡Lo logró! Yo dije, Dios mío. Si no fuera por el refugio del Señor, quizás no lo logró. Cosas Dios te va a librar que ni siquiera tienes idea cómo lo vas a lograr. Pero por el hecho de que Dios es tu roca, que Dios es tu refugio, Él te va a librar. Amén. Necesitamos el refugio del Señor. Amén. ¿Cuántos reciben mala noticia? Oh, en un momento dado, todos recibimos mala noticia. Dios mío, lo que me faltaba, que todo iba bien, dice uno. Hermano, cuando el consejo de Dios es tu refugio, dice la Escritura que tu corazón no tendrá temor de mala noticia. Amén. En situaciones difíciles, decía el profeta, mi Redentor vive. Pero ¿cómo dices eso si lo que estás viviendo es negativo, es contrario? Lo que estás viviendo te está destruyendo. Mi Redentor vive. Qué bueno es una persona
que se refugie en el consejo de Dios. Las palabras allí su mente, su corazón ha sido preparado por Dios para ver la obra de Dios en su vida. Porque así que prepara Dios las cosas. Amén. El consejo de Dios nos advierte. El consejo de Dios es un conocimiento que nos libra de atrocidades. El consejo de Dios es una roca que nosotros necesitamos refugiarnos. No estés sin roca en la vida, no estés sin protección en la vida, no estés sin un sustento seguro en la vida, no estés en la vida sin saber qué hacer. Qué bueno es el consejo de Dios. Según la Escritura, actúa como un refugio para nuestras vidas, y no solamente para ti, para los tuyos también. Amén. Cuando yo tuve problemas con mis hijos, ¿cuándo he tenido problemas con los hijos aquí? Normal, ¿verdad? Y si lo tiene pequeño, bueno, Dios está libre. Pero a mí me tocó el número, no hallaba qué hacer porque no hallaba cómo entrarle a esos hijos para que fueran esos hijos de bendición, hijos de un pastor. Y yo estaba allí angustiado en eso. Y dije, Señor, estoy desanimado. Soy pastor. ¿Qué testimonio puedo hallar yo que soy un pastor de Dios, y mis hijos están en estas cosas? Yo quiero abandonar. No concibo la idea de seguir predicando la palabra y mis hijos un problema. Y estoy orando delante del Señor. Y Él me dijo a mí, siervo mío Luis Alberto, lo que yo puse en Abraham, y Abraham no me dejó, eso trascendió a sus hijos. Lo que yo puse en ti, lo pondré también en tus hijos, para que ellos sean hombres de Dios. Y esa palabra, el consejo, me levantó. ¿Sabe qué quieren esos muchachos? Predicar la palabra de Dios. Cuando Dios es nuestra roca, nuestro refugio, estamos hablando que eso es el consejo de Dios que va a ser en nosotros y por nosotros. Él nos va a bendecir. Alabo a Dios por su vida. Alabo al Señor por el consejo de Dios en su vida. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué le parece si estamos de pie, por favor? Y damos la alabanza a Dios por su consejo.